¿Qué es la lógica? Lógica, derivado del griego logike, derivado de logos, que significa palabra, discurso, razón, pensamiento. Abagnale nos dice, la lógica puede ser definida con una buena aproximación como la disciplina que propicia el estudio de los conjuntos coherentes de los enunciados. Otra forma de definir la lógica es como el estudio de las inferencias válidas. Aristóteles es unánimemente considerado el fundador de la lógica. Organón es el libro que reúne los tratados lógicos de Aristóteles. Cabe destacar que otra gran tradición lógica de la antigüedad fue por parte de la escuela estoica de Megara. En sus escritos está presente el término lógica, para indicar el arte del discurso persuasivo, en general, mientras Aristóteles propicia el estudio del silogismo. Un silogismo es un argumento deductivo compuesto por dos premisas y su conclusión, compuestos a su vez por tres términos. Por ejemplo, premisa 1. Todos los temperamentales son apasionados. Premisa 2. Todos los adolescentes son temperamentales. Y conclusión. Por lo tanto, todos los adolescentes son apasionados. Del anterior ejemplo podemos señalar los términos. El término mayor figura en el predicado de la conclusión, y también aparece en el sujeto o en el predicado de alguna de las premisas. El término menor se ubica en el sujeto de la conclusión, y también aparece en algún otro lugar en cualquiera de las premisas. Y finalmente el término medio no aparece nunca en la conclusión, pero se repite en ambas premisas, ya sea como sujeto o predicado. En el ejemplo, todos los temperamentales es el término medio, son apasionados es el término mayor, todos los adolescentes es el término menor, son temperamentales igualmente es término medio. Por lo tanto, todos los adolescentes es también término menor y son apasionados es término mayor. A continuación quiero señalar que al aproximarse al final de la antigüedad, la tradición estoica de Megara y la aristotélica tendieron a mezclarse. En la transición de la antigüedad al medievo, Boecio va a desempeñar una función determinante en la elaboración de una doctrina lógica que, a pesar de que mantiene una base preponderantemente aristotélica, une a esta última elementos tomados de la tradición megárica estoica. Desde el siglo XI hasta finales del siglo XIV, la lógica tiene un desarrollo extraordinario. Los lógicos del medievo abordaron el estudio de la lógica considerando como el lenguaje de referencia el latín, culto de la época. Dividieron las expresiones lingüísticas en tipos categórico y tipos incategórico, es decir, expresiones que tienen un significado por sí mismas y expresiones que tienen un significado solo si se aplican a expresiones significativas por sí mismas. Asimismo, dieron origen a una doctrina particular, llamada teoría de la suposición, que refiere a los diferentes modos en los que el significado de los términos dentro del enunciado determina el valor de verdad de este último. Durante el Renacimiento la lógica se centró en la búsqueda de los medios de persuasión. Asimismo, fundó una doctrina llamada ramismo, su principal promotor Petrus Ramus. Posteriormente, el descubrimiento de textos antiguos como los elementos de Euclides permite ir repensando la lógica, favoreciendo una concepción pragmática. Brevemente menciono que en el estudio de la lógica han sido importantes las aportaciones de Leibniz, el álgebra. Posteriormente puedo nombrar otros autores como Russell, Hulbert, Kelsen, etc. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la lógica ha llegado a tal punto que se configura como una disciplina con carácter pluralista, por ejemplo, lógicos modales, temporales, lógicas consistentes, lógicas independientes, etc. A partir de los años 60, la lógica también se estudia en relación a la filosofía del lenguaje. Finalmente, la lógica nos ayuda a pensar con mayor orden, claridad, coherencia, precisión y profundidad. Nuestra realidad nos exige procesar grandes cantidades de información. Por tanto, es importante tener la capacidad de distinguir lo que es relevante de lo que no lo es. También ser capaz de distinguir entre simples opiniones o prejuicios.
y verdades fundamentadas racionalmente. Y para todo esto necesitamos de la lógica. Espero les haya gustado el video.